Hola, bienvenidos a todos los que han ido entrando. Eh, Vamos a empezar ya el webinar de comunicación efectiva. Bueno, yo me presento, soy Francisca Lopresti, soy periodista del área de marketing de EdIPRO y también me dedico a hacer distintos tipos de contenido para administradores. Y junto conmigo está Aníbal, el presidente del colegio. Creo que está muteado, Aníbal. Ah, sí, ¿me escuchan bien ahí o no? Ahí ¿No? sí, Ah, sí, ya. dice que está Ah, ya, muteado. ok. Así que Sí, les perfecto. queremos traer desde la perspectiva comunicacional de mi lado y la expertise de Aníbal, con mucha trayectoria dentro de los condominios, el cómo podemos mejorar la comunicación con las comunidades entre el administrador, su equipo de trabajo y finalmente los residentes, miembros de comité o propietarios. ¿Ya? Así es. Justamente lo que está diciendo Francisca es lo que en el colegio también hemos estado viendo en cuanto a una de nuestras falencias como administradores, es justamente la falta de comunicación, la distinta forma de ir mejorando cómo llegamos a los copropietarios, a los residentes en general, para comunicar las noticias que tenemos, nuestras cuentas, para comunicar incluso el gasto común. Todo tiene que hacerse de una manera muy apropiada, más en estos tiempos en que hay una sobreexaltación ante cualquier situación. Por lo tanto, cuando no somos claros, cuando no tenemos, ¿verdad? Mucha facilidad para explicar las cosas, ahí entonces se nos vienen algunos problemas encima que al final pueden incluso costarnos esa comunidad. Por eso que quisimos con EDIPRO y especialmente con Francisca, que es experta en este tema, poder llegar primero a los socios administradores con el propósito justamente de ir viendo cómo considerar algunos temas al respecto. Tal cual, no lo pudiste haber dicho mejor. Bueno, Ah, muchas ahora gracias. partiendo, les quiero comentar un poquito como ya, el propósito que les decíamos era que si ustedes sienten que no tienen una buena comunicación con su comunidad, esto es totalmente arreglable, no un problema muy terrible, así que podemos hacer muchas cosas al respecto. Y si quieren conocer tips para poder comunicarse mejor con los residentes, entonces este webinar les va a resultar súper interesante, así que empecemos. Así es. Les quiero comentar un poquito de qué es la comunicación efectiva, ¿ya? La comunicación efectiva es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimiento o todo tipo de información con interlocutores, ¿ya? Y que sea efectiva es hacerlo de la forma en la que el mensaje llegue de la mejor manera. No solo que nosotros lo expresemos bien, sino también preocuparnos de otros factores dentro de los canales comunicacionales que pueden influir en que nuestro mensaje no le llegue a la persona como nosotros lo intencionamos, por así decirlo. Esta definición nosotros la obtuvimos de una compañía que se llama HubSpot, que es un software que muchas empresas utilizan para organizar sus espacios de trabajo y la comunicación interpersonal entre las empresas, sobre todo ahora en pandemia que ya es todo remoto. Entonces consideramos que era bien adecuada la definición que ellos entregaban, ¿ya? Hay varias características de la comunicación efectiva, ¿ya? Pero las más importantes son la empatía, la escucha activa y ser claros, ¿ya? Partiendo por esa premisa, les vamos a contar un poquito sobre cómo poder llevar a cabo la comunicación efectiva en las comunidades, ¿cierto? Acá, como les contaba, teníamos dos interlocutores importantes dentro del rol de las comunidades, ¿cierto, Aníbal? Los Sí, administradores se relacionan con el equipo de trabajo y con los residentes y copropietarios. ¿Ya? Estos dos hay, son... Cuéntame. sí, mira, que hay una parte que tú mencionaste en la lámina anterior que es súper importante también destacarlo. En, en las clases precisamente de marketing, ¿verdad? Y desarrollo que tiene el colegio, lo hemos dicho muchas veces, que nosotros tenemos que tener también nociones de marketing, sobre todo con la definición de marketing, que es buscar cómo entregar apropiadamente el mensaje a nuestros clientes. Y nuestros clientes son las comunidades, son cada uno de los residentes que van a estar recibiendo esta información. Por lo tanto, está absolutamente ligado con la definición que acaba de leer Francisca. Aparte de esto que decías tú, que es como
más que nada presentar tu valor agregado como profesional, ¿ya? Sobre todo en este rubro que últimamente se ha visto incrementada la demanda como de administradores nuevos, por así decirlo, demanda de comunidades al final, porque son los administradores los que andan peleándose las comunidades, no al revés. Entonces, para destacar, la comunicación efectiva es algo que los va a ayudar muchísimo, ya que va a hacer que sus procesos dentro de las comunidades sean más fluidos, ya que las comunidades obviamente se basan en estas relaciones comunicacionales entre los interlocutores que yo les contaba, y aparte pueden evitar malos entendidos, problemas de convivencia, y lo bueno también es que últimamente, en los últimos 10 años, han salido un montón de tecnologías nuevas que, así como disminuyen de cierta manera la calidad de la información que se entrega, si uno las utiliza de forma inteligente, pueden ayudar a que la comunicación sea mejor, ¿ya? Como lo son todos estos canales que estamos haciendo nosotros, miren esto mismo, es comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un medio a nuestro favor para poder comunicarnos de la mejor manera posible en un contexto en el que no nos podemos juntar presencialmente. ¿Ya? Eso es comunicación efectiva, por así decirlo. Sí, y también es muy importante al respecto tener presente que la comunicación efectiva significa precisamente el entregar una información de la manera apropiada. Y para eso hay que preocuparse, es decir, no es llegar y hacer una circular, no es llegar y responder a veces un correo o incluso por el teléfono alguna consulta que nos están haciendo, sino que tenemos que seleccionar muy bien las palabras que vamos a usar con el propósito de que no solamente nos quede claro a nosotros lo que estamos respondiendo o informando, sino que también a quien va a recibir este mensaje. Y eso es necesario que lo tengamos presente. Y perdona que te diga algo al respecto, pero aquí también hay otra situación que también se enseña en los cursos del colegio, en el CGI, que es en la diferenciación que debemos hacernos. Hoy día hay una gran cantidad de administradores, lo acaba de decir Francisca, que se están peleando las comunidades. Y estamos todos ofreciendo prácticamente lo mismo. El asunto está en que debemos diferenciarnos de ellos. Y una de las formas de diferenciarnos es precisamente tener y saber llegar a las comunidades a través de nuestro mensaje. Primero, ante el comité de administración, para hacerles entender que nosotros somos la opción que deben elegir, y después cuando ya hemos sido elegidos y contratados por la comunidad, para entonces entregar toda la información a los comuneros. Exactamente. La idea también de conocer estos tips, como decía Aníbal, es poder relacionarnos bien tanto con todo el entorno de la comunidad, tanto con quienes nosotros tenemos bajo nuestro liderazgo. O sea, desde, si nosotros somos administradores, desde el mayordomo hasta las personas, no sé, que hacen el aseo, que hacen mantenciones, todo nuestro personal tiene que ser tratado de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su contexto como en general. O sea, por ejemplo, no sé, si estamos en una clase y hay 5 niños que no hablan español y uno solo que habla, la idea es tratar de comunicarnos todos en qué idioma, en el idioma que todos conozcamos, que podría haber sido el inglés en ese caso. ¿Ya? Hay que tener como siempre en mente lo principal, el contexto de la otra persona a quien estamos tratando de comunicarle la información. Y bueno, como la administración de comunidades también es un rubro de trabajo y la comunicación efectiva sirve en absolutamente todos los rubros de trabajo, aquí se aplicaría de la siguiente manera. Nosotros con Aníbal seleccionamos una serie de claves, las más importantes, porque la comunicación efectiva es un tema del que podríamos estar hablando 5 horas fácil, porque es muy interesante, es muy amplio, pero nosotros seleccionamos 5 claves como más importantes para que ustedes puedan partir generando comunicación efectiva en sus entornos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces cuando uno dice algo, lo expresa y piensa que lo está expresando bien, pero no solamente tenemos que enfocarnos en el mensaje, ¿ya? Hay que enfocarnos también en todo el lenguaje no verbal que estamos transmitiendo. Que ustedes dirán que a través de plataformas, por ejemplo, como esta o como WhatsApp o el mail, es complicado, pero no es tan complicado, porque por ejemplo, uno puede siempre saludar con un signo de exclamación y significa que lo está saludando de forma efusiva, como hola. Entonces tenemos que aprender cómo adecuarnos a los ciertos canales para empezar a transmitir mensajes efectivos, aunque no estemos presencialmente con las personas, ¿ya? La primera y la más importante a mi criterio como comunicadora social es ser empático, ¿ya?
para definir toda la intención que le queremos dar a nuestro mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, para así poder anticipar cuál va a ser la respuesta. Es como lo que me decía mi abuelo, perdón que lo cité, pero más moscas se casan con miel que con vinagre. Entonces, obviamente a las moscas les gusta más la miel. No les voy a poner vinagre a las moscas para cazarlas, ¿o no? El segundo, Efectivamente. sí, él es un sabio, mi abuelo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, además de la empatía, es el mensaje y el lenguaje, que no son lo mismo, ¿ya? El mensaje es lo que queremos decir y el lenguaje es cómo lo vamos a decir. O sea, las palabras específicas que vamos a seleccionar a la hora de comunicar algo, ya que muchas palabras son sinónimos, pero tienen distinta connotación al final, ¿ya? Entonces la idea es que siempre seamos muy claros con el mensaje, el lenguaje y seamos súper empáticos. Me imagino que a Aníbal le ha tocado más de alguna vez tratar con gente que está pasando quizás por un mal momento y que uno al final tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿cierto? Bueno, así es, pero y por eso, mira, te puedes devolver en la lámina, Obvio. porque lo que tú estabas hablando acerca de la empatía, ¿verdad? Precisamente hoy día, y fue solamente coincidencia porque estaba ya programado, estuvo en el programa Hablemos de Copropiedad una psicóloga, que es Chen Hui Lee, que va siempre al programa, y precisamente estábamos, pero hablando de otro tema, hablaba de esto, justamente el ser empático y también el tener cuidado con el mensaje y el lenguaje. Y lo que conversábamos recién, en el sentido de poder pensar en lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, teniendo cuidado siempre de no ofender a la otra persona, de no usar palabras que se podrían malinterpretar. Tal vez nosotros no queríamos decir eso, pero usamos una palabra que tiene doble definición, ¿verdad? Y eso pudiera significar alguna antipatía o anticuerpo ante, digamos, ante algún residente o con quien nos estemos comunicando. Pero también puede prestarse a confusión en el momento en que estemos entregando nuestro mensaje, por ejemplo, de alguna cuenta o rendición de alguna situación, ¿verdad? Sabemos que no podemos rendir cuenta en una asamblea a través de este sistema por mientras, pero hemos tenido muchas reuniones con comité de administración en que les hablamos acerca de algún gasto, les hablamos acerca de alguna situación, y ahí entonces tenemos que usar las palabras de la manera adecuada. Tal cual. De hecho, ahora que se viene marzo y que se vienen ya las asambleas, que hay una forma legal de hacerlas, lo descubrimos junto a Armis, un estudio de abogados, y si quieren se ¿Ya? las cuento. ¿Sí? La forma legal de hacerlas es básicamente, no sé, pues a través de plataformas como esta o el mismo DiPro que tiene Google Meet para juntarse con 200 personas máximo. La idea es que se junten por ahí y todo se vote, ¿ya? Pero esa no es una reunión oficial, ¿ya? Pero sin embargo se elijan al final de la reunión 5 representantes o 10 representantes de acuerdo al aforo también de la sala donde se vaya a hacer la reunión y que esos representantes obviamente se comprometan a votar por lo que se habló en la reunión. Y ahí está representada la gran mayoría y no se está incumpliendo nada porque va a estar el quórum de la gente que se necesita para la reunión, pero no van a estar todos así hacinados, el COVID, el riesgo, etc. Esa es la forma Ya, que pero, dio nuestro estudio jurídico. No sé si tú me ok. podrías decir algo al respecto. Sí, claro, porque ese mismo estudio jurídico también nos manifestó de que alguien pudiera en algún momento impugnar esa reunión porque no estuvo en la primera ni tampoco en la segunda. Ujú. Entonces, lo mejor en este caso, si alguien quiere tener este tipo de acuerdo, es, siempre y cuando no sea de asamblea extraordinaria, es reunirse, como muchos lo hemos hecho, ¿verdad? En una reunión informativa, que las personas den su opinión, está el comité de administración, y como es materia de asamblea ordinaria, se toman acuerdos, que se hace un acta, digamos, informal, y después los mismos temas que se aprobaron en esa reunión informativa, el comité de administración se reúne y toma los mismos temas y ellos los aprueban. Y si ellos aprueban esos temas, digamos que son materia todas de asamblea ordinaria, entonces no hay ningún problema y se puede ejecutar y pueden incluso hacer un acta sobre eso porque sería legal. Esa sería la forma correcta de, en este caso, si se quieren tomar decisiones, poder ejecutar este tipo de reuniones. Me faltaba ese detalle de que tenía que Te estar el faltaba ese comité. detalle, sí, Sí. es muy importante. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque alguien podría decir, no, si total, vamos en somos 250 unidades,
¿verdad? Nunca van más de 60 personas a la asamblea, pero ojo, alguien podría decir el aforo hoy día no corresponde, por lo tanto están excedidos, y no sería legal, o sea, alguien podría impugnar. Es más, alguien podría decir, yo no quise ir a la reunión y no estoy de acuerdo con que se haya votado algo, porque si yo hubiera estado presente en esa reunión que no asistí por peligro a contagiarme, ¿verdad? Tal vez yo hubiera influido en la comunidad para que no se hubiera tomado esa decisión. Si Por eso lo llevan a un tribunal, ¿verdad? Lo más probable es que la asamblea sea impugnada. Entonces, para evitar eso, se puede hacer lo que yo te acabo de señalar. La idea es que al final se junten a través de plataformas online para hacer esto que tú contabas de los acuerdos y que se Claro, tomen al final esos mismos temas por el comité y se logre llegar también a un acuerdo que represente un poco más a la comunidad, que al así final es, es lo que más se busca. claro ¿Cierto? que sí. Para proseguir un poquito, ahí tenemos dos tips más, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que había que ser cuidadoso con el mensaje del lenguaje, que era lo que voy a decir y cómo lo estoy diciendo? También tenemos que saber por qué lo estoy diciendo, ya que es tener un objetivo claro. Y si mi objetivo, por ejemplo, es hacer que una persona, no sé, una persona la embarró en el trabajo y yo lo tengo que retar porque soy su jefe, ¿ya? Tener el objetivo claro, ¿qué quiero yo? ¿Yo quiero que él se sienta mal? No, yo no quiero que él se sienta mal, yo quiero que él aprenda de su error, sí, quiero que aprenda de su error. Entonces ahí me ayuda a mí a discernir entre qué palabras, qué tonalidad, qué canal voy a elegir para decirle esto, porque yo creo que los errores se dicen siempre en privado, ¿cachai? No lo voy a decir delante del resto del equipo de trabajo, etcétera. Son ese tipo de asertividades, aparte del qué y el cómo, el por qué y el para qué, ¿ya? Si nuestro objetivo siempre es positivo, tenemos que hablar, como dice al lado, hablar positivo, hablar de manera positiva. Por ejemplo, si ya la persona estoy tratando de hacer que reconozca un error, es mejor decirle, esto podría mejorar a esto está malo, ¿ya? Por el solo hecho de que decir esto está malo ya es un estímulo negativo para el cerebro. Es así de simple. El cerebro asocia las palabras muy rápido y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de los estímulos que nos generan a veces. Entonces el hablar positivo ha demostrado que tiene mucha más efectividad la llegada de lo que yo quiero hacer entender a la otra persona. Sí, incluso hay que evitar usar ciertas palabras, ¿verdad? Y aquí voy a citar lo tuyo, digamos, porque no solamente lo escuché de ti, sino que también de otra persona. Nosotros recomendemos que no retemos a nuestros subalternos. Tal vez podamos conversar con él sobre la situación, pero usar ese tipo de expresiones ya, digamos, pueden sentirse los demás también agredidos de alguna manera. Por lo tanto, creo que es necesario usar las palabras correctas, ¿verdad? Siempre hay que ser muy delicado en esto. Y lo mismo puede suceder con un propietario. Muchas veces tenemos que, entre comillas, llamarle la atención porque cometió una falta, porque hizo alguna cosa. Entonces, más que usar esos términos, lo que hay que lograr, digamos, es razonar con la persona para que entienda la situación. No sé por qué me acordé del Padrino, de la película. ¿Verdad? Él razonaba con la gente, Sí, ¿verdad? él Con era las muy personas. conciliador y todo lo obtenía así. Claro, ¿eh? Entonces hay que usar las palabras de la manera adecuada. Tal cual. Entonces, acordémonos que hay que hablar positivo y teniendo el objetivo claro, podemos discernir entre qué es lo positivo que le podemos decir a la persona respecto a la situación, que no siempre es positiva en sí, ¿ya? Es netamente comunicarse de forma positiva y eso genera el impacto en la persona de no sentirse atacado, como decía Aníbal, sino de sentir que una persona que quizás en este momento tiene más experiencia que él lo está ayudando a mejorar. Esa es la idea, Así ¿ya? es. Muy de Y acuerdo. sí, que bueno, eso es intergeneracional, el respeto y la comunicación. Todos vamos a estar de acuerdo en eso, ¿cierto? Así es. Otra cosa que hay que también, que viene, va un poco de la mano con la empatía, pero sí, pero no, es porque ser abierto de mente es ser empático, pero ser abierto de mente también significa, aparte de ponerme en los zapatos de la otra persona, tratar de entender el por qué esa persona piensa de esa manera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos comunicarnos de forma efectiva, tenemos sí o sí que escuchar, por ejemplo, ya si hay una discusión entre dos copropietarios, hay que escuchar las dos versiones, siempre.
Y ojalá sean las dos versiones con las dos personas presentes en el mismo canal de comunicación, ¿ya? Porque así se evitan ataques, se evita que las personas no puedan, las ataquen y no se puedan defender, por así decirlo. Entonces la idea es de forma obviamente muy civilizada, decirles como ya, miren, expónganme sus puntos acá después de que cada una se acercó y tiró todo el bla bla que necesitaba tirar, porque a veces también los copropietarios se desahogan muchas veces con los administradores. Entonces ahí la idea es que no sea instancia separada, ¿ya? Y tratar de entender las dos posiciones para poder tomar la decisión más justa, ¿ya? Porque todos los asuntos siempre tienen dos versiones, lamentablemente, siempre. Y la idea es ser abierto de mente, ser receptivo y considerar todos los puntos de vista, posiciones y cosas que le pueda hacer sentir la otra persona. Bueno, nosotros durante el año 2020 ejercitamos muchísimo justamente esta situación de ser abierto de mente, porque a todos nos pasó, sobre todo los primeros 2 meses, marzo y abril, que todos, absolutamente todos los residentes, sean propietarios o no, eran expertos en administrar comunidades en tiempo de pandemia, ¿verdad? Y todos a nosotros nos dijeron cómo debíamos administrar. Nos dijeron también cómo había que hacer el aseo, cómo había que hacer las mantenciones, cómo tenía que atender los trabajadores. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros fuimos de mente abierta al escuchar respetuosamente a estos expertos en administración de edificios, ¿verdad? Y después, también con mucho respeto, poder comentarle, digamos, lo que en realidad debe hacer, y de una manera muy positiva, en el sentido, de alguna forma, de dejarle claro que nosotros somos los que conocemos el tema, agradecemos sus opiniones, pero la verdad es que por distintas razones es mejor hacerlo de otra forma. Incluso lo que me pasa en esas situaciones es que siento que, ya, yo no soy administradora, pero me imagino que a veces solamente quiere que alguien la escuche. Como que hay mucha gente que por el contexto pandemia ya si se volvió epidemióloga, se informó por distintos medios, hizo magíster en COVID, y como solamente querían ser escuchados. Y si uno realmente dice como ya, mira, igual no lo voy a hacer así porque en verdad yo sí soy el administrador, como en mi mente yo sé eso, pero hacerle sentir a la persona que es válido que se acerque a ti, que tú eres una persona abierta a escuchar sus dudas, y en una de esas puede salir hasta una idea buena. O sea, de Entonces, hecho han salido varias. es todo un ganar-ganar, y mientras uno, porque la idea no es hacer sentir al copropietario como no, tú no sabes nada, Claro. porque a ellos les encanta saber, a mí me encanta como copropietaria saber que yo lo sé todo, claramente. Yo sé que no es así realmente, pero si me lo hacen sentir, yo me quedo tranquila. Eso Así es que muy importante, porque muchas veces es bueno en estos casos, y a nosotros nos pasa mucho, en que las personas nos dan una opinión, ¿verdad? Y nos dicen cosas que a veces pudiera ser factible desde el punto de vista de esa persona. Pero también uno puede hacerle ver, digamos, de que es interesante su punto, y que lo vamos a llevar para conversarlo con el comité de administración, ¿verdad? Que es quien debe tomar la decisión al respecto, sabiendo nosotros que la respuesta va a ser no, porque evidentemente no corresponde. Pero por lo menos le dejamos, la idea de que efectivamente se está considerando lo que ellos están exponiendo. solo piden un espacio, y si se les da el espacio, yo creo que eso es lo más positivo que se puede hacer ante ese tipo de situaciones, porque uno nunca puede tener a todo el mundo contento. Me imagino que como administrador eso sí que lo experimenta Aníbal, porque nunca se puede tener a todo el mundo contento. Entonces, el Así hecho es. de entregarle su espacio a cada persona, que ya no siempre se puede a cada persona, pero en realidad no todos se acercan al administrador siempre, tratar de hacerlos sentir escuchados y como que su opinión, a pesar de que quizás hoy no sea aplicada, es válida. Ahora, ojo, sí, de todas maneras, muy importante, y aunque no tiene que ver con el tema, sí lo tengo que decir, porque en clase sí lo decimos, ¿verdad? Esto que está planteando Francisca es parte de la cercanía que nosotros debemos tener con los clientes, que son, en este caso, los residentes. Por lo tanto, muchas veces, a pesar de que nosotros podemos creer que estamos perdiendo el tiempo al escuchar a esa persona, porque lo que está diciendo pudiera ser incluso hasta absurdo, no debemos pensarlo de esa forma. Podemos estar equivocados. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de haberla escuchado a esa persona, ¿verdad? Nos estamos ganando, digamos, la simpatía de ella. Distinto es si nosotros le decimos, mire, usted está equivocado, no sirve lo que está diciendo,
así que no me moleste más, o una cosa así, y le acorta abruptamente la conversación, evidentemente que esa persona va a quedar con molestia y lo más probable es que te lo saquen cara en la próxima asamblea. Es verdad. Entonces, en realidad esos tips, yo creo, a mi criterio, son los más importantes que hay que aplicar. Y lo bueno es que son fáciles de aplicar, en realidad. Si uno lo piensa, es como relajarse un poco y decir como la otra persona, yo en esta situación siempre que trato con gente que sé que me puede decir algo pesado o algo así, yo digo, la otra persona quiere ser escuchada y yo la voy a escuchar. Y partir de esa premisa genera empatía, genera apertura de mente y genera esto que decía Aníbal de la simpatía, que es un valor agregado totalmente a esta profesión y yo creo que sí, yo conozco muchos administradores muy simpáticos, el número uno Aníbal, pero me pasa que no todos los administradores como que son cercanos a sus comunidades, ¿ya? Y eso es algo que la comunidad valora mucho. Entonces, explorar ese campo de valor agregado de generar esta relación de como vocación de servicio, por así decirlo. Si la administración al final igual es un servicio. Entonces, cuando uno tiene vocación de servicio, quiere que todo salga lo mejor posible, quiere comunicarse de la mejor manera con sus diferentes stakeholders, etcétera. Y ahí se puede generar este valor agregado de que, ah, ya, yo voy a escoger a este porque aparte de que los dos tienen los mismos cursos, las mismas capacitaciones y son los dos muy secos, él me va a escuchar. Y casi es así de simple a veces. Así Y es. les comento que pueden hacer preguntas por el chat, cualquier cosita, las vamos a estar respondiendo ahora durante lo que quede webinar o al final. Sí. Dice Helio Busnego que Muy también, interesante. que también una buena comunicación con los proveedores de servicios. Tiene mucha razón. Aunque los diferentes stakeholders como más cercanos al administrador vendría siendo su equipo de trabajo y la comunidad, tener una buena comunicación con los proveedores hace que las cosas sean mucho más expeditas al final. O sea, si yo necesito una urgencia, un proveedor con el que me comunico de forma efectiva me va a ayudar y uno con el que me comunico de mala forma no me va a ayudar. ¿Cierto? Bueno, eso mismo, Francisca, se enseñan en los cursos del CGI, ¿verdad? En que dicen que justamente, aparte de todos los demás que hemos conversado, también hay que tener muy buena relación con los mantenedores especialmente y los proveedores, porque justamente en la medida en que nosotros tengamos buenas relaciones con ellos, lo más probable es que ante una emergencia, ellos rápidamente, por la cercanía que pudiera haber, no estamos diciendo que debamos ser amigos íntimos con ellos ni salir a tomar una cerveza, pero sí, digamos, debemos tener una buena comunicación con ellos para que precisamente prefieran atendernos a nosotros, ¿verdad? En alguna situación de emergencia, como lo vimos, por ejemplo, cuando se salió el Mapocho hace poco tiempo atrás, ¿verdad? Unos 2, 3 años, ¿verdad? Aquí por Providencia, ¿verdad? Y en los terremotos, cuando hemos pedido a los mantenedores que vayan a nuestras comunidades y van a nuestras antes que a otras. Por lo tanto, eso se debe valorar, porque para nosotros es una inversión. Sí, pues, al final es su ambiente de trabajo, entonces, como se sabe, se habla mucho de la comunicación interna en las empresas y tener, no sé, buena comunicación entre los empleados, pero acá es lo mismo. Las comunidades son como pequeñas empresas que la única diferencia que tienen es que no tienen fines de lucro, obviamente, pero se manejan de la misma forma porque todas tienen procesos internos, procesos externos, todas tienen contabilidad, en todas se pagan remuneraciones, es muy, muy, muy parecido. Entonces, es importante tener como estas herramientas de comunicación con todos. Así que muy buena acotación también tener en cuenta el tema de los proveedores y el equipo de trabajo externo no interno. Ahora yo Mira, y quiero... Cuéntame. justamente Carolina está comentando algo que también se enseña en el curso, ¿verdad? Que es mantener una buena comunicación con los clientes internos, los residentes, justamente los trabajadores del edificio y los clientes externos, que son los proveedores. Muy bien, ¿verdad? Eso no sé si habrá sido pregunta de prueba, pero súper bien, Carolina. Oye, son buenos los cursos del CGI, voy a ir a hacer uno, van a servir. Sí, buenísimo. Se Bueno, prepara pasan... muy bien a los colegas. Sí, me alegro mucho, de verdad. Yo creo que como la profesión es muy especializada, pero no tiene ningún lugar donde estudiarse realmente como de lleno, es bueno que el colegio obviamente como se llama, haga estos cursos donde estos temas también se incluyan, porque estos temas a mí por lo menos en mi carrera sí me lo incluyeron en la universidad, yo lo vi. Claro.
Entonces eso les genera mucha más competencia y capacitación, y mientras más capacitados estén, mejores administradores, ¿cierto? Así es. A mí me gustaría hacer ahora un rol de entrevistadora con Aníbal. Ah, muy bien, pues. Ah, Sí, como periodista, muy bien, como perfecto. periodista, ya que nunca Aquí se trabajé están, en medio. ya, pero aquí se están invirtiendo los papeles, la mañana fue al revés. Sí, Aníbal me estaba entrevistando a mí sobre morosidad, muy interesante también, estuvimos hablando del Sí, programa, por si lo quieren volver a escuchar, se puede. sí, claro, porque queda grabado Estaba muy bueno el en programa, YouTube. de verdad. Sí, Me gustaría bueno. partir con la pregunta de ya. Nosotros vimos los tips anteriores, la empatía, el mensaje, el lenguaje, ser abierto de mente, etcétera. Me gustaría saber cuál de estos tips o cuál crees tú que es el que más has aplicado para relacionarte con las comunidades a lo largo de tu carrera. ¿Qué es lo que más te ha servido la comunicación efectiva a ti? Bueno, la verdad de las cosas es que hay un montón de planteamientos que tú señalaste y que están en las láminas que deben usarse continuamente. Yo debo confesar que a medida que han pasado los años, no estoy diciendo que me estoy poniendo viejo, ¿verdad? Pero la medida que han pasado los años, mi ímpetu o mi forma, digamos, más agresiva de ser ha ido amainando un poco. Antes no escuchaba mucho y creo de que ese fue un error enorme, ¿verdad? Podría haber tenido a lo mejor el triple de comunidades y haberlas mantenido si mi carácter hubiera sido distinto. Pero en estos 31 años que llevo administrando, después de unos 10 años de tanto porrazo, evidentemente me di cuenta que tenía que pensar en que cada uno de los residentes es un cliente. Y durante toda mi vida yo fui vendedor y creo que todavía sigo siéndolo. Por lo tanto, eso es parte fundamental de la venta, el escuchar al cliente. Y no solamente antes del cierre de la venta o de captar esa comunidad, sino que también después, y es justamente cuando más importante se hace el tener una comunicación efectiva, el ponerse en la situación de los demás a través de la empatía y sobre todo el escuchar respetuosamente. Muchas veces, y también lo decimos en clase, te va a tomar una persona, ¿verdad? Una señora, ¿verdad? Que a lo mejor tiene, no sé, la edad de mi mamá, 90 años, ¿verdad? Y te va a estar dando una lata, digamos, a lo mejor de 10 minutos contándote una situación que ella le está pasando. A lo mejor yo puedo pensar que eso es una tontera, pero si la persona tuvo, digamos, se dio el trabajo primero de querer conversar contigo, ¿verdad? De plantearte la situación, lo que para mí puede no tener ninguna importancia, para ella sí la tiene. Ella destinó tiempo, ¿verdad? Y recursos, digamos, de voz y de tiempo, digamos, y de traslado para contarme una situación que le aqueja. Tal cual. Por lo tanto, lo que pudiera ser algo, como digo, para mí sin importancia, para ella sí lo es. Y si yo trato de resolverle, de responderle de la manera apropiada, voy a tener a un cliente contento. Y el mejor negocio que puede tener un administrador, que puede hacer un administrador, es tener clientes contentos. Porque esos clientes contentos son los que me van a recomendar en otras comunidades. Y lo más probable es que gracias a lo mejor por 10 minutos que le regalé a esta persona que me está hablando no sé de qué, y yo la escucho respetuosamente y le trato de solucionar el problema, o la consulta que me está haciendo se la aclaro, lo más probable entonces es que si me gano una comunidad, por supuesto que fue el tremendo negocio para mí haber estado esos 10 minutos destinados a ella. Entonces yo creo que son muchísimas las fórmulas en que nosotros debemos aplicar lo que aquí hemos estado recomendando. Pero hay otra cosa que nunca debemos olvidarnos y que también se dice en clase, ¿verdad? Que es que la comunicación debe ser también efectiva para los trabajadores. En la medida en que los trabajadores tengan absolutamente claridad de todo lo que está pasando en la comunidad, de las decisiones que se van a tomar o se están tomando, de los trabajos que se están efectuando, esos trabajadores van a poder explicarle a los residentes el por qué se está cobrando X cosa del gasto común o el por qué, ¿verdad? Se está haciendo un hoyo en el jardín, ¿verdad? Y no le va a responder, mire, no tengo idea, pregúntele al administrador. En la medida en que ellos también puedan responder, porque nosotros les explicamos de la manera apropiada, entonces nos va a ayudar muchísimo y nos va a rendir mucho más nuestro tiempo, porque ellos van a ser nuestros representantes al poder explicar a esos residentes tal o cual situación.
Lo mismo pasa dentro de nuestras empresas. Si la persona que contesta el teléfono, el ejecutivo de cuenta que tiene a cargo esa comunidad, sabe lo que está pasando, lo más probable es que pueda responder y no decirle, mire, el administrador no está, pero yo le doy el mensaje. Y la persona que llamó se quedó sin la respuesta que quería en ese instante. Debemos recordar además que hoy día la inmediatez, ¿verdad?, es una necesidad tan, digamos, tan importante como el agua. Todos queremos, ¿verdad?, inmediatamente tener respuesta, y a todos nos pasa, lo que somos administradores también, con las empresas de servicio, con un montón de cosas. Queremos todo de inmediato. Bueno, también los residentes, y en la medida en que varios de nuestros colaboradores, sea en el edificio o en nuestra empresa, estén teniendo claro y puedan dar respuesta, mejor, porque más bien se van a sentir los clientes. Claramente, como decía Aníbal, los canales de nuestros interlocutores a veces se cruzan. O sea, ya yo como administradora tengo mis dos interlocutores, pero entre ellos igual se relacionan. Entonces, como uno trabaja para mí y el otro es mi contraparte, por así decirlo, el que está de mi lado, yo tengo que tenerlo listo para la guerra, siempre. Tengo que tenerlo con todo informado. Y es lo que pasa mucho, por ejemplo, a mí me pasa, yo vivo en una comunidad súper grande, tiene muchas unidades, y los conserjes no siempre saben qué decirme, ¿ya? Entonces yo llamo y digo como ya me puedo comunicar con la mayordomo, me pueden, porque nunca está en su oficina, me pueden comunicar cuando ella esté, ya nunca está, y los conserjes no saben qué decirme, igual yo sé que no es culpa del conserje al final, sino que la mayordomo, que es el representante o la representante del administrador, no le está entregando las suficientes herramientas comunicacionales para comunicarse conmigo. ¿Ya? Tenemos que En tener eso, en cuenta eso. sí, en eso hay que tener, digamos, mucho cuidado, porque justamente si hay mayordomo en un edificio, el mayordomo debe también estar absolutamente en contacto con la administración y debe tener claridad de todo. Ahora, debemos también tener presente que el mayordomo no tiene capacitaciones ni en marketing, ni en atención al cliente, ni en un montón de situaciones que es necesario que existan. Ahora, porque los medios económicos de las comunidades, digamos, no están dados para eso, no se les puede enviar a capacitarse. Pero es muy necesario que dentro de nuestro, como persona, digamos, como está dentro de nuestro equipo, aunque sea contratado por la administración, más vale que nosotros, de alguna forma, le ayudemos, destinemos un par de horas a capacitarlo, a contarle, digamos, primero, cuál es nuestra visión del trabajo que él debe tener, digamos, nuestra visión de administración, y después también, ojalá, poder informarle todas las decisiones que ha tomado el comité referente a los distintos trabajos. Y cuando tengamos reunión con el mantenedor, ojalá esté ese mayordomo para que esté enterado también de lo que está sucediendo, de las explicaciones sobre cierto trabajo, para que él después pueda comunicarle a quien le consulte. Al final, como decía Aníbal, se entiende que por temas económicos no se pueda capacitar como profesionalmente en marketing, pero, por ejemplo, este material que estamos generando nosotros ahora es gratis, va a estar disponible después en internet, incluso cositas así de pequeñas como decirle, oye, mira, encontré esto de comunicación efectiva para comunicarnos mejor con la comunidad. Échale una mirada. Y algo de lo que está acá se le va a quedar, porque él también es parte de su trabajo crecer y mejorar. Entonces, si logramos nosotros efectivamente comunicarle los beneficios de la comunicación efectiva, va a ser mucho mejor la relación. Como es tan al final estamentado este tema que está conserje, mayordomo, administración, empresa, administración, al final uno cuando habla con un conserje o con o sea, con un mayordomo, igual quieres ver representada la figura de la administración ahí. Ahí hay una situación que es súper importante también tratar. ¿Ah? Y voy a contar un caso personal. En nuestra empresa, en varias oportunidades, hemos invitado a los mayordomos a una capacitación a costo nuestro, en algún lugar, puede ser en las instalaciones de nuestra oficina, o bueno, ahora no porque estamos todos en teletrabajo, pero o en algún, digamos, sala de eventos, en que los juntamos a todos allí, por supuesto pedimos permiso al comité, pero juntamos a 12, 15 mayordomos y les explicamos, les enseñamos algunas cosas que es necesario que ellos aprendan, porque en la medida en que ellos tengan el conocimiento necesario, ayudan a que nosotros nos mantengamos en esas comunidades. Por lo tanto, es parte de la inversión en algún momento dejar 2 o 3 horas para capacitar
a los mayordomos de las comunidades que administramos. Al final uno dice como ya, tengo que gastar tiempo en capacitarlos o en hacer alguna ayuda que genere un bienestar, pero van a ver que el hecho de capacitarlos de esa forma y tomarse, no sé, 2, 3 horas, les va a traer un ahorro de tiempo después a la larga. Eso es lo más genial de la comunicación efectiva, que muchas cosas se disminuye tanto la fricción que muchas cosas así van por un tubo, solamente por una buena comunicación, porque al final es la base de todo lo que somos las personas y sobre todo las que vivimos en comunidad, porque si a mí no me gusta tratar con gente, me voy a vivir en una casa lejos de todo el mundo. Pero vivir en comunidad es obligatoriamente tener que tener una relación comunicacional con los vecinos, con la administración, con todos, porque al final todos Sí, hacemos la comunidad y todos queremos vivir en un espacio cómodo, feliz. así es. Otra preguntita de mi rol de entrevistadora de hoy. Me Muy gustaría bien. saber un poquito, como así específicamente, ¿qué es lo que haces tú con tus equipos de trabajo a la hora de ayudarlos como para que se comuniquen efectivamente? ¿Cómo te comunicas tú efectivamente con ellos? ¿Qué canales utilizas? ¿Qué tipo de capacitaciones crees que han hecho o crees que tú has impulsado para que ellos hagan? Bueno, yo creo que sería ideal haber tenido a alguien de mi oficina porque uno de mis vicios es justamente capacitar y hacer clases, ¿verdad? Entonces, hasta antes de la pandemia nos encontrábamos una vez a la semana todos los supervisores y administradores en la oficina, ¿verdad? Y teníamos diferentes temas a tratar, por supuesto relacionados con la administración, en que no solamente exponía yo, sino que también podía exponer cualquier otra persona, pero después lo conversábamos. Entonces llegábamos a ciertas conclusiones al respecto. Ahora, ahí salían de todo, incluso hasta opiniones que tal vez no eran muy apropiadas, pero muchas veces hasta eso es importante, porque la actitud también importa muchísimo. A veces cuando yo, y me consta, digamos, y reconozco que en un comienzo de mi carrera como administrador, a veces sentía apreciaba poco a algunos residentes que eran un poco conflictivos, ¿verdad? Entonces, siempre mi trato o mi forma de expresarme hacia ellos o de ellos cuando no estaban presentes era un poco caballeroso, poco caballeroso. Entonces, pero eso va quedando en la mente. Entonces, de alguna manera uno se predispone a eso. En cambio, si uno se abre un poco más y en vez de tratar a esa persona de fulano de tal o de tal por cual, ¿verdad? En la mente o pelándolo, digamos, delante de otro, si se empieza a hablar bien de la otra persona o si alguien tiene una opinión distinta, al considerarla con respeto, eso ayuda. Por lo tanto, lo primero que mejoramos o tratamos de mejorar dentro de nuestra empresa fue a poder, digamos, permitir que otras personas, especialmente residentes o propietarios, pensaran distinto a nosotros, ¿verdad? Y en la medida en que nos fuimos abriendo nuestra mente a esto, empezamos a tener menos fricción. Y hoy día, entonces, eso nos ayuda mucho porque ya sabemos, digamos, que no vamos al choque ni nada de eso, sino que lo hacemos de una manera súper respetuosa, escuchándolos a todos. Y también nos puede ir corrigiendo a nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Eso, digamos, es lo que hacíamos habitualmente. No solamente hablábamos de copropiedad, ojo, ¿eh? También veíamos lo que es la comunicación efectiva y que no solamente, y lo tratamos varias veces, y también se trata en el curso del colegio, eh, el hecho de aprender a escuchar a la otra persona y no a interrumpirlo. Y mientras nos está hablando, no solamente estar callado, sino que debemos estar atentos a lo que la persona está diciendo. Muchas veces lo que estamos tratando de hacer inmediatamente es pensar en la respuesta que le vamos a dar a lo que acaba de decir, ¿verdad? Entonces, cuando hace un respiro, nosotros lo interrumpimos y le echamos la pachotada o le tiramos inmediatamente la respuesta y no esperamos a que termine de expresarse completamente. Y eso es un error que se puede ir mejorando en la medida en que empezamos a practicar esta costumbre.
Como todo al final es una costumbre, pues como decías tú que esto también puede ayudar a moldear una personalidad que sea poco tolerante, Claro. empezar a aplicar consejos de comunicación efectiva puede ayudar mucho a cultivar la tolerancia, porque al final todo se basa en eso, en no exaltarse, en saber que no es un ataque personal, que es trabajo, aprender a separar las cosas, pero al final uno como humano a veces pasa por situaciones donde no siempre puede darse el tiempo mental de decir como ya respira, tengo que responder bien y a veces uno la suelta, pero con esto uno se va acostumbrando y al final la práctica se termina evitando totalmente. Fíjate que al respecto, ya que dijiste algo al final que me acabo de acordar, uno de los tantos consejos que nos ha dado la psicóloga que va continuamente al programa es precisamente eso, en que uno debe lograr manejar su mente ante una exaltación de alguien, ante un insulto, ante una pachotada o un reclamo, digamos, un poco agresivo. Por lo tanto, uno no se debe dejar llevar, uno debe en ese instante tratar de estar consciente de lo que está haciendo y buscar la respuesta mentalmente, digamos, y también la calma mentalmente antes de llegar y responder o reaccionar, como puede pasar en algunas oportunidades, que reaccionamos, evidentemente que mal en algunos momentos, ¿verdad? Y eso nos trae consecuencias peores. Sí. Así que bueno, si les gustó obviamente esta pequeña clasecita de comunicación efectiva que le hemos hecho, muy recomendable tomar los cursos que hace el colegio, si es que les enseñan todo esto en profundidad, porque es una cualidad y es un valor agregado para la administración que todavía está poco explorado, entonces todavía ustedes aplicando esto pueden sacar provecho para ser mejores profesionales y así subir en el rubro, ¿ya? Junto con obviamente otras competencias mucho más como, por ejemplo, como así decirlo, como de saber sacar gasto común y todo eso, pero esto es igual de importante al final. Acá Juan Así es. Meneses dice que agradece esta capacitación en comunicación, habilidades blandas y la inteligencia emocional. Para la relación humana es importante. Es muy verdad lo que dice Juan Meneses. Así es. Ahí, Carmen Gloria está haciendo también una pregunta. ¿Podrías leerla, por favor? Sí, dice, me gustaría saber su opinión referente a los adultos mayores. En mi experiencia personal es lo más difícil por la diferencia generacional. Para ti, bueno, a lo mejor para mí ya no tanto. Y por la complejidad que muchos no utilizan los medios tecnológicos, software de administración, reuniones de Zoom, etcétera. Sí, fíjate que esto se da bastante. De hecho, a mí a veces me cuesta un poco también la tecnología, me cuesta entender un poco más. Evidentemente que la necesidad me ha obligado a meterme en todo esto, pero por comodidad no quisiera aprender mucho más. Ahora, efectivamente, las personas que son mayores les cuesta la tecnología, por supuesto, pero también debemos escucharlo. Y todo es cosa de voluntad. Fíjate que el mejor ejemplo, y qué pena que lo tenga que dar yo, es el de mi mamá. Mi madre, que tiene 90 años, lo cumplió hace poquito, hace unos 5 años atrás, se vio en la necesidad de aprender a usar el computador y a usar el WhatsApp, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque ella tiene 2 hijos y varios nietos en España. Entonces, claro, como toda abuela, ¿verdad? Quería estar comunicado con, y empezamos primero con Skype, ¿verdad? Y usaba Skype, ¿verdad? Y se juntaba, o sea, se reunía con su hijo, mi hermano, ¿verdad? O con sus nietos, ¿verdad? Y podía conversar. Y toda la semana tenía reuniones, o sea, para ella este sistema, pero lo aprendió porque ella sintió primero la necesidad, después la voluntad de tener un computador, y de meterse a esto. Por lo tanto, cuando hay voluntad se puede. Todo depende del incentivo que uno pueda tener. Pero efectivamente uno tiene que tener paciencia con los mayores. Sabemos que en las comunidades muchas hay personas mayores y que a veces te detienen, que es lo que conversaba yo en algún momento, ¿verdad? Y te están hablando 10 minutos y ojo, que tal vez no te diga absolutamente nada importante. Y lo único que quería, tal como estaba diciendo tú, Francisca, es que alguien lo escuche. Pero ojo, si esa persona, si tú escuchas a esa persona,
lo más probable es que esa persona se sienta muy cercano a ti, ¿verdad? Y si se siente muy cercano a ti, no va a querer que te vayas en una próxima asamblea. Y si va a la asamblea, lo más probable es que apoye incluso hasta la cuenta que estás dando, aunque no la entienda. Tal cual. Así que sí es una inversión. Yo creo que con los adultos mayores también se da esto de que es una distinta empatía, porque a mí me pasa, porque yo soy muy joven, estoy chiquita todavía, tengo 24, y también me ha tocado al trabajar en este rubro de la administración en EIPRO relacionarme con mucha gente mucho mayor que yo, y lo que me pasa con la gente que ya obviamente es de la tercera edad, yo trato de decir como ellos nacieron totalmente en otro contexto distinto al mío, como no les puedo pedir más de lo que ellos me pueden dar, tengo que solamente entenderlos y tratar de ayudarlos lo más que pueda. Siempre, siempre, o sea, esa es la premisa, ayudarlos más que nada y escucharlos. Muchos adultos mayores, la lamentable realidad de Chile es que están solos, ¿ya? Entonces, al entregarles, aunque sea esa atención de servicio al cliente, de escucharlo, ya genera una diferencia totalmente en su calidad de vida porque él es donde reside, es donde es su lugar seguro al final. Y con el uso de las tecnologías, yo creo que todas las personas son capaces de utilizarlas si tienen voluntad. Si uno se acerca como administrador y le dice como, si tienen computador, obviamente, porque ya uno sabe que hay excepciones y excepciones. Si en el caso de que tengan como un equipo y no sepan ocuparlos, como decirle como, mire, puede instalarlo así, tal cosa, igual son nuestros vecinos, son nuestra, o conseguir a alguien que lo ayude, decir como el grupo de WhatsApp, vecinos, ¿quién podría ayudar a la señora Juanita que tiene 70 años y quiere unirse a la reunión virtual? Alguno podría instalarle el Zoom, alguno podría ayudarla a meterse. En las comunidades también podemos generar ese espacio de saber que a pesar de que cada uno vive en su mundo, en su departamento y en su casa con su familia, igual vivimos todos juntos. Entonces es lindo también volver a las bases de lo que es una comunidad y salirlos un poco de lo ensimismados que vivimos dentro de nuestra misma comunidad. Sí, mira, Mauro está haciendo una pregunta. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí, Mario. Y él pregunta, ¿cómo sugieren tratar a los residentes que los chats de WhatsApp se dedican a atacar a la administración y siempre ven el vaso medio vacío o vacío completamente? Bueno, la verdad es que todos tenemos ese problema. No existe una comunidad en que tengamos a los residentes 100% a favor nuestro, porque siempre van a haber críticas y siempre van a haber personas que quieran sacarnos, que no les caímos bien. El asunto está en que todas las críticas que nos hagan, de partida, les recomiendo que si están en estos grupos de WhatsApp de la comunidad entera, se salgan, ¿verdad? No tienes por qué tú estar en ese grupo de WhatsApp porque es demasiado tóxico, ¿verdad? Si tienen algo, que lo hablen a través del comité de administración o que te escriban directamente. Y si te llegas a enterar sobre alguna situación, que hay un reclamo porque los ascensores pasan malo, bueno, saca tú un comunicado para toda la comunidad señalando el por qué está malo el ascensor, qué fue lo que sucedió, qué es lo que se está haciendo para arreglarlo y cuánta plata es lo que se tiene que invertir o se está invirtiendo en eso. Y si tienen otro tipo de reclamo, igual. Entonces tú vas mandando comunicados, cosa de que todos se enteren de que lo que decía el WhatsApp no era, digamos, no era tan efectivo porque estaba viendo solamente una parte y no la parte completa. Yo creo que esa es la mejor forma de ir atacando o respondiendo ante este tipo de agresiones o de críticas que nosotros estamos recibiendo. Por eso que es re importante que todos estén en las plataformas, todos los residentes, porque ahí uno puede empezar a subir también muchísima información al respecto, a través de un mensaje, a través de una comunicación, y nos ayuda mucho. Por lo tanto, eso es lo que hacemos. En primer lugar, solamente estoy en grupo de WhatsApp con los comités de administración y no con la comunidad completa, porque si no nos volveríamos locos. Eso que decías tú de los comunicados, de hecho, es una herramienta súper fundamental en este tema de la comunicación efectiva porque sirve mucho para comunicar de forma masiva, ¿ya? Y a todos nos gusta que nos digan como que, obviamente que avisen que me van a cortar el agua caliente, que van a estar haciendo arreglos, como que me siento partícipe y digo como ya, en esto se está yendo mi plata, por último. Esto es lo que yo estoy pagando, que hagan los arreglos, que los ascensores estén con mantenciones al día,
que capaciten al personal de, no sé, con prevención de riesgo, alguna cosa así. A mí me interesa esa información. Yo todos los boletines que me llegan de la comunidad, siempre los hablo y los leo enteros. Siempre, siempre, siempre. Acá Claro. Juan Meneses hace un comentario que a mí yo estoy un poquito en desacuerdo, que dice que el A ver, administrador es impopular porque hace actos impopulares y que ordena la ley. Yo entiendo eso porque yo también tengo la percepción de que deben haber muchos vecinos difíciles que no les gusta acatar lo que dice la ley y lo que es bueno para una comunidad, pero el administrador no siempre tiene que ser impopular. Puede ser un administrador justo, sí. Puede ser un administrador que aplique la ley, sí, pero en la medida que la persona le diga como, señor, mire, sabe que yo estoy haciendo mi trabajo y le estoy comunicando lo que se ordena por ley, si usted se enoja, tiene dos problemas, enojarse y desenojarse. Y ahí uno no queda claro, mal porque no entras en discusión con la persona y le dices que ojalá para la próxima puedan resolverlo de otra manera sin que quede alguna embarrada. Y eso es lo que tú esperas, que tú lo quieres ayudar, no lo quieres perjudicar. claro. Ahora, lo que pasa es que los administradores somos como hoy día los pobres carabineros, ¿verdad? Palo porque boga y palo porque no boga. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y todas las normas. Evidentemente que eso, a quien le apliquemos una multa o digamos, lo denunciemos al juzgado de policía local, le va a traer malestar. Pero en la medida también en que estemos nosotros con la conciencia tranquila que lo que estamos haciendo es lo adecuado, bueno, siempre van a haber detractores, siempre van a haber personas que están, digamos, atacando lo que hagamos. ¿Verdad? Por lo tanto, si no aplicamos la norma, también nos van a criticar por eso. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Con la conciencia tranquila, es lo que establece la ley y cada una de las normas de la comunidad. Y ahí vamos a ver, digamos, cuántas personas reaccionan de una u otra manera. Nosotros no aplicamos las multas tampoco porque se nos ocurre. ¿Verdad? Las multas son aplicadas por el comité de administración, ¿verdad? Y nosotros, digamos, somos los mandantes, digamos, perdón, los mandatarios, digamos, que vamos a ejecutar ese acto de administración. Por lo tanto, las personas siempre nos van a atacar a nosotros porque no van a atacar al comité de administración, ¿no? Porque el comité de administración siempre se va a mantener ahí, en cambio es fácil sacarnos a nosotros. Pero en la medida que hagamos el trabajo, si nos quieren sacar después porque estamos haciendo el trabajo, ya es un problema de ellos, no nuestro. Exactamente. También tiene que ver con la autoimagen que uno tiene de uno mismo, porque a la hora de comunicarse efectivamente es muy importante tener mucha estima propia para saber que uno vale y que la otra persona vale igual, pero si uno también no se quiere, no tiene como una buena percepción de sí mismo, es mucho más difícil aplicar la comunicación efectiva. Así es. Sí, claro. Sí, y claro, mira, aquí Helio dice, ¿verdad? Y está hablando de los mayores, ¿verdad? Que tienen en el ADN algo que el día de hoy se ha perdido, que es el respeto. ¿Verdad? Evidentemente, ¿verdad? Hoy día prácticamente no existe respeto. Y es por eso que es súper importante saber cómo reaccionar, porque sabemos que la gente en general nos va a tratar con falta de respeto. No, nos va a decir una pachotada, nos va a insultar, porque sabe que le sale gratis, sabe que no tiene, digamos, ninguna consecuencia porque la verdad, si alguien nos saca la madre, no vamos a demandarlo, ¿verdad? Por eso, porque vamos a perder plata, tiempo y no vamos a conseguir nada porque hay otros crímenes que son más graves y no nos van a pescar nunca en el tribunal donde corresponda. Por lo tanto, saben que no lo van a lograr. De hecho, pueden quemar vivo a un carabinero, digamos, y los demás aplauden. O sea, ni siquiera esa persona va a la cárcel. Por lo tanto, si se quema vivo a un carabinero, ¿verdad? Y a nosotros nos sacan la madre, evidentemente que menos consecuencia para esa persona va a tener el que nos insulten o nos amenacen o nos traten mal. Exactamente. Entonces, bueno, como también decía que se había perdido un poco el respeto, que en eso yo creo que es un consenso, tienen mucha razón. No comunicarse efectivamente y ser asertivo, empático, no tiene que ver con dejarse pasar a llevar, no lo confundamos. Dentro de Así es, nuestro trabajo todos somos profesionales, todos estamos ahí por algo, porque nos hemos capacitado, porque estamos trabajando, porque estudiamos, y nadie tiene derecho a faltarnos el respeto en el ambiente laboral. Nadie, nunca.
Entonces, si en algún momento realmente hay un residente que, a pesar de que uno trata de aplicar todas sus herramientas de comunicación efectiva, insiste en actitudes negativas y violentas, la conversación no puede proseguir. Se tiene que cortar y ojalá siempre estar un tercero, ¿ya? Porque eso ayuda a que sea más imparcial el tema, ¿ya? Porque si uno ve que están atacando al otro y que el otro no le está diciendo nada, o sea, es obvio quién está mal en esa relación. Así es, claro que sí. Por lo tanto, tenemos que nosotros, independientemente de la forma en cómo las personas nos pueden tratar, tal como tú estás diciendo, es donde tenemos que ver. Muchas veces más vale ante ese tipo de situaciones dejar de lado a esa comunidad, ¿verdad? Porque deja de ser un negocio, empieza a ser, digamos, un malestar, digamos, y podemos continuar, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo de que independientemente que hayan algunos que tratan de esa forma, la gran mayoría no lo hace. Pero debemos estar preparados para enfrentar incluso lo que yo acabo de señalar, que alguien nos insulte, que lo hemos visto en video, lo hemos visto en un montón de cosas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que razonar y tenemos que saber comportarnos profesionalmente. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo un muy buen negocio, sigue siendo una muy buena actividad y en la medida en que nosotros sepamos llevar estas situaciones, lo más probable entonces es que podamos salvar esto y continuar adelante. Eso, al final es una profesión completa, súper importante, que tiene como un gran valor para la sociedad en general. Y no porque dos sean malos comunicadores y nos traten mal, nos tiren pachotas, como dice Aníbal, el resto lo va a hacer. En realidad son un par de manzanas podridas siempre en un mar mucho más grande de personas que si bien no son simpáticas siempre, también comparten los valores básicos del respeto, que es obviamente no insultar, no gritarle a la otra persona y poder hablar de forma civilizada, que yo creo que eso es lo mínimo. Así es. Entonces, como decía Arturo, que dice que pretende administrar con esas predisposiciones tan negativas, no es tan negativo. Tenemos también todas estas instancias donde se juntan administradores con empresas, con personas que quieran aprender y nos nutrimos entre todos y es en verdad una profesión que yo considero súper bonita y tiene mucho, como dice acá Arturo también, que la administración no solo una labor operativa, sino interpersonal. En eso tienes mucha razón, pero no son predisposiciones negativas, sino que son cosas que pasan. Lamentablemente así es. Todas las profesiones que requieren contacto con otras personas van a tener esos pequeños factores negativos. Sí. Fíjate que lo que tú acabas de decir es súper importante y lo que dice también, ¿quién es que escribió harto aquí? Arturo, Uh -huh. Arturo Bamonde. Precisamente el hecho de saber vivir, digamos, y de mejorar la calidad de vida incluso de los residentes, es parte, digamos, de nuestra función. La última vez que asistí a un congreso internacional fue justamente en noviembre del 2019, que se hizo en Bogotá, que que hablaba acerca de las administraciones más personales que debemos empezar a tener ahora. Bueno, fue un congreso donde venían de todas partes, incluso estuvo, no me acuerdo en este momento el nombre, pero que estuvo en Chile también hace unos años atrás, el administrador de la torre más grande del mundo, que está en Dubái. Estuvo con nosotros acá, lo invitamos, el directorio anterior hizo el esfuerzo y lo trajo, bueno, junto con Pepe Gutiérrez, que otro también muy, muy conocido administrador mundial. Bueno, y estuvieron ahí presentes, digamos, fueron 2 días, y todos estaban orientados justamente a sociabilización, digamos, a que nosotros ya no solamente administramos bienes comunes, sino que hoy día también estamos administrando relaciones, estamos administrando personas, estamos administrando bienestar, ¿verdad? Y es allí entonces donde se pone el foco hoy día, en el sentido que esto significa que ya debemos mantener mucho cuidado y debemos también dedicarle tiempo precisamente a los residentes.
digamos, a atenderlo de una manera adecuada, porque para allá va precisamente digamos, la orientación y la exigencia mundial hacia los administradores. Exactamente. Acá Carolina Maldonado pone así, textual, expongo. La comunicación puede mejorar y ser efectiva si usamos como canal de comunicación el sistema, en este caso EDIPRO, el que se está usando en la comunidad, para quienes lo saben usar y para quienes no, solo convocarlos para que aprendan a usarlo con el apoyo de EDIPRO, empresa proveedora del software. ¿Qué opinan? Yo la verdad es que considero que es una buena herramienta, pero creo que nosotros, como EDIPRO, por lo menos trabajamos con un sistema de onboarding, ¿ya? Donde nosotros los primeros 3 meses de la licencia que contrata el administrador tiene una atención telefónica especializada que lo ayuda en todo su proceso de migración y aprender a usar todo el programa. Entonces, la idea es que ojalá tratemos de, como profesionales de la administración, a nosotros nos pueden pedir ustedes capacitaciones, o sea, nosotros las tenemos grabadas, listas para llegar y entregar, de todo lo que sirve para comunicarse a través de EDIPRO. Entonces la capacitación sería algo muy fácil, sobre todo ahora en esta época que todo se puede mandar por mail, que todo puede ser online, y sí, la verdad es que creo que es una súper buena idea. Y ojalá en un futuro poder impartir que también tengamos más profesionales dentro de EDIPRO para poder hacerles capacitaciones a las comunidades directamente y no a través del administrador. Eso sería una Oye, buena idea. acabo de acordarme algo de lo que estábamos conversando precisamente y de lo que tú estás diciendo ahora sobre la comunicación efectiva. Cuando mi empresa migró hacia EDIPRO con todas las comunidades, tuvimos una muy buena experiencia con, digamos, la atención al cliente por parte de ustedes, ¿verdad? No solamente la paciencia que tuvieron que tener, especialmente conmigo, ¿verdad? Sino que en general la disposición para apoyar, digamos, a mi gente, digamos, cuando tenía algunas consultas que al comienzo fueron varias, debemos reconocerlo, ¿verdad? Pero se hizo súper fácil precisamente por la forma en cómo ustedes se comunicaban, digamos, cómo respondían, digamos, usando un lenguaje apropiado, ¿verdad? Y sobre todo por la tremenda paciencia. Digamos, que eso me encantaría a mí tener. Estamos entrenados para tratar cualquier tipo de problema que se nos pueda presentar con una sonrisa. Sí, Esto es impresionante, lo tenemos todos en EDIPRO, así como que nos llama alguien enojado, hola, ¿cómo está? sí. Tranquilo, yo lo ayudo. Siempre ha sido así y es porque también entendemos que la profesión es súper estresante, o sea, yo apenas me puedo mi pega, no me imagino sacando los gastos comunes de 4 comunidades, o sea, ni siquiera lo puedo dimensionar la carga laboral que debe ser. Entonces nosotros como nuestra misión es solucionarles a ustedes varios problemas, estamos ahí siempre para que necesiten alguna consulta o soporte, etc. Así que siempre van a ser recibidos con una sonrisa en el. Así es. Muy bien, pues. Yo les quiero contar un datito, un Ah, datito muy bien. muy Sí, importante para quienes están viendo este webinar. Bueno, obviamente saben que Aníbal, el presidente de CGI, tiene un programa que se llama Hablemos de Copropiedad. Y nosotros, como nos gusta mucho ese programa, encontramos que también hace una labor parecida a la que hacemos nosotros, como de educar, de nutrir, de hablar de contingencia, tener a todos los administradores al día con cosas específicas del rubro, que no hay más programas cuando hablemos de copropiedad. Quisimos para todos los auditores, y obviamente ustedes que están acá, que también conocen a Aníbal, puedan tener un descuento para siempre en nuestros planes, ¿ya? Que van desde los 9.990. Entonces, si ustedes ingresan en el formulario de contacto que aparece acá, en la pantallita que se los puse acá abajo, y ponen el código de descuento Hablemos de Copropiedad, cuando se comuniquen desde ventas con ustedes van a saber que tienen ese 20% de descuento ya listo. Así que eso, en caso de que quieran como probar el software, también lo pueden probar de forma gratuita, que en pedir una demo, no hay engaño. Y eso, esperamos que les haya servido dar todo este tema de la comunicación efectiva. Nos gustaría mucho saber si es que usan EDIPRO en un futuro y quieren entregarnos el feedback de cómo les ha servido para comunicarse, sería muy genial, porque son obviamente herramientas semi nuevas que ahora por este contexto recién se están así implementando a modo boom. Entonces nos gustaría mucho el feedback para saber qué podemos mejorar, qué podemos agregar, etcétera. Así que ok. eso a todos los asistentes, muchísimas gracias por venir. Muchas, Sí. muchas gracias.
y nos estamos viendo en algún otro programa o webinar. Si Muchas desean, gracias, Francisca, por haber preparado este tema y por haber querido apoyar al colegio, a los socios, a través de este tema, como es la comunicación efectiva. Bueno, nos estamos viendo en fue una un próxima placer. oportunidad. Que estén Muchas súper gracias, que bien, estén que todos tengan bien. muy buena tarde. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.